Bien, por la gracia del Señor terminamos esta serie, ¿no? Eh, en Santiago. Fueron 7 predicaciones en total y se cubrió buena parte de la epístola, no completa, obviamente. Hay unos pasajes que yo no estimé necesario compartir porque esto no era predicación expositiva consecutiva, sino que era expositiva, pero poniendo el acento en ciertos pasajes que yo entendí que podrían ser de, de mucha, que podrían tener mucho que ver con nuestra realidad como congregación. Así que eh, pudimos terminar eso y, el, y la última predicación, si ustedes recuerdan, fueron 3 directrices finales. Vamos a ir repasando el texto en el capítulo 5 de Santiago, desde los versos 12 al 20, es lo que estuvimos compartiendo. Y bueno, lo primero, lo recordarán, la veracidad, un sello del cristiano. Entonces, leemos en el verso 12, y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, antes bien, sea el sí de ustedes sí y su no, no, para que no caigan bajo juicio. Ahí entonces, el verso 12 fue el que nosotros hacíamos un llamado de atención hacia la veracidad. Lo que sucedía en la época era que se utilizaban juramentos de manera engañosa o de manera mañosa, diríamos hoy día, para no cumplirlos. Entonces era precisamente eso lo que Santiago estaba denunciando y que también el propio Señor Jesucristo ya había denunciado como práctica en los religiosos de la época. Entonces allí está esta indicación por parte de Santiago de que nosotros, como creyentes, seamos personas veraces, fieles a nuestros compromisos. Yo les preguntaba el día domingo si ustedes se acordaban de la última vez que usted no cumplió un compromiso, ya sea con Dios, ya sea con su familia, con su esposo, con su esposa, en su trabajo eh, y obviamente también en la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que, a pesar de haber empeñado nuestra palabra, eh, no cumplimos? Probablemente podemos recordar más de alguna ocasión. La idea no es tanto como, eh, como hacer de eso como reprocharnos eso, sino más bien qué vamos a hacer nosotros como creyentes hoy para que eso no suceda en el futuro. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que pedirle al Señor que haga de nuestro carácter algo mucho más sólido en este sentido, que nuestros compromisos sean mucho más sólidos, que cuando nosotros decimos sí, verdaderamente sea un sí y no un tal vez. Eh, Seguramente usted conoce personas que le aseguran algo, pero si usted ya tiene cierto conocimiento de esa persona, usted sabe que no puede confiar en ella o en él. Se le dice que va a estar, pero sin embargo usted siempre tiene la idea de que puede que no cumpla. O usted quedaron de juntarse y no, si voy a ir. Pero usted ya sabe, producto del currículum de esa persona o del comportamiento, que en realidad no suele cumplir el 100% de las veces. Eso no debiese pasar con nosotros. Debiésemos ser absolutamente fieles a nuestros compromisos, entendiendo que a veces también podemos fallar, pero que la falla no sea el patrón de conducta en nosotros. Y quizás yo pensaba en esto de modo, porque a mí también me pasa eh, eh, respecto de, por ejemplo, cuando a uno le hacen una invitación, uno quisiera atender a esas invitaciones y a veces uno dice, sí, veámoslo en el tiempo, veámoslo en unos meses más, y por ABC motivo, muchas veces no he podido cumplir. Entonces, yo creo que frente a ese tipo de compromisos, cual sea este el que les decía yo o otro que ustedes puedan adquirir, lo que necesitamos es ser objetivos y realistas para no caer en el incumplimiento. Si somos muy pesimistas, vamos a terminar por nunca comprometernos. Nuestra respuesta siempre va a ser no, 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 no. Y eso obviamente va a ir en detrimento, en deterioro si estamos hablando de la iglesia, por ejemplo, de nuestro compromiso en la iglesia. Si yo, producto de que soy una persona tan ocupada y tengo tantas cosas que hacer, siempre digo que no, bueno, va a haber poco espacio para el desarrollo entonces y para el vínculo con otros hermanos y desarrollo de los dones, etcétera.
En cambio, un optimismo más allá de lo correcto, ¿no? Va a llevar a que muchas veces tomemos compromisos, pero producto que ese optimismo es irreal, por así decirlo, no vamos a poder llegar a cumplir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debiésemos ejercitar? Bueno, es ser objetivos, es ser realistas y, y yo mismo hacía este ejercicio respecto de mí y creo que ya lo he puesto en aplicación. Entonces, cuando tengo que comprometerme con algo, no suelo dar fechas de manera inmediata, sino que siempre suelo ser honesto y los que están en condiciones similares a nosotros respecto de niños pequeños y todo eso lo saben, los niños se enferman o se enferma la esposa, entonces es un poco complicado a veces llegar a fechas así como ciertas y seguras. Entonces yo he aprendido eso en el camino y creo que también puede ser útiles para ustedes. Y lo otro es que también tengamos en cuenta nuestras capacidades, las capacidades que nosotros tenemos para el compromiso. Es decir, si yo, por ejemplo, le pido a un varón, hermano, predica el domingo, pero ese varón no se siente capaz de hacerlo, eh, lo mejor va a ser que él diga no, en lugar de un sí, porque ese sí incluso podría llegar a frustrarle a él y hacerle sentirse mal, producto de no haber tenido un buen desempeño al predicar, o, por ejemplo, incluso al coordinar. Se siente tan nervioso que no se siente capaz de hacerlo, eh, corre lo mismo, digamos. Entonces también hay que tener en consideración eso respecto del sí y el no. Y ahí usted ve una aplicación del no. Entonces, cuando nosotros debemos decir no, bueno, tenemos que ser también objetivos respecto de nuestros dones y capacidades, y entonces así poder decir sí o no. Y estos sí o no, yo les decía que son importantes para nosotros como congregación, nos permiten saber quiénes somos, y cuando nosotros sabemos quiénes somos, sabemos con quiénes podemos contar y con quiénes podemos proyectarnos hacia adelante. Los no también son importantes porque alguien podría tener un no por razones justificadas, eh, exceso de trabajo, quiere conocer mejor a la congregación o al liderazgo. Entonces también tiene cierta justificación, hablando estrictamente de lo que es iglesia local. Pero ahí la labor de los que ya estamos, por decirlo así, sembrados en esta congregación, será entonces proporcionar la confianza suficiente para que ese hermano transforme en un no en un futuro sí. Eso viene obviamente de manera gradual, no es impuesto, sino que también debe ser parte del proceso de Dios con cada uno de nosotros. Am, Debemos entonces asegurarnos, de manera final, a este punto, debemos asegurarnos de decir la verdad siempre y yo también pensaba en esto, aun cuando eso pueda perjudicarnos. O sea, tenemos que ser personas veraces el 100% de las veces. Y eso es muy importante. Yo me acuerdo, esto lo he contado en otra oportunidad, pero ahora lo voy a contar más corto. Algunos saben, yo un tiempo, hace años ya, criaba aves exóticas y en una oportunidad tuve que ir a un comparendo al SAC, que es el Servicio Agrícola Ganadero, por unas aves que yo tuve en mi criadero y que no tenía permiso. Y llego a la entrevista con esta persona y me dice, sí, tú vienes por un asunto de los anillos de las aves, que son unas cositas que se le ponen para identificar en las patas. Sí, le dije, vengo por eso. Y ya me dice, trajiste los anillos, se los mostré, ah, ya estamos listos. Pero yo sabía que iba por unas aves que yo ingresé al criadero y no debía hacerlo, que no tenían papeles, debiendo tenerlos. Entonces le dije, sí, pero vengo por eso y además vengo por unas aves que estaban en mi criadero y que yo no tenía papeles. Y entonces el hombre me miró y empezó a mirar los papeles. Ah, ¿verdad? Bueno, ese grado de veracidad me costó a mí una multa. Una multa, no me acuerdo cuánto fue, pero debemos tener ese grado de veracidad, estar dispuesto a pagar las consecuencias por ser veraces, digamos. Porque muchas veces nosotros llegamos a no hacerlo y decimos, bueno, esto es una mentira blanca para salir de la multa, para salir del paso. Eh, Tenemos que ser veraces, aunque eso nos pueda llegar a perjudicar, hermano. Y bueno, ser confiables, ¿no? Y obviamente la confiabilidad hace que otros puedan contar con nosotros y, y respecto del mundo, hace que nuestro testimonio sea también un testimonio poderoso. Si tú eres una persona veraz, si hablas siempre con la verdad, eso va a hablar muy bien de Cristo, del Evangelio, y va a ser entonces un buen fundamento a la hora de poder compartir el Evangelio con otras personas.
Entonces, la veracidad tiene múltiples aplicaciones a toda nuestra vida. Obviamente aquí hay un asunto respecto de Dios primero que todo y en segundo término respecto de nuestro semejante. Y es allí donde debiésemos trabajar cada uno de nosotros por ser personas siempre más veraces. Así que ahí dejo el primer punto, dejo también a mis hermanos para que puedan compartir. Amén. Buenas noches, iglesia. Señor les bendiga. Sí, creo que es muy importante que nosotros, como creyentes, seamos personas veraces, eh, porque los que no creen, lo primero que van a cuestionar en nosotros, si nos ven que en algún punto no somos veraces, va a ser nuestro cristianismo, qué tan real es nuestra fe, ¿cierto? Nosotros deberíamos ser siempre personas de palabra, porque la veracidad también viene a ser como un adorno en el momento de poder predicar el evangelio a otras personas. Yo pensaba cuando uno también se compromete a algo y no cumple. Si yo no soy veraz y cuando me comprometo a algo en el trabajo, por ejemplo, y no lo cumplo, ahí pierdo credibilidad también. Y al momento de compartir el mensaje, eso viene a ser como, sin darme cuenta, un estorbo para el que me está escuchando. Por ejemplo, pasa en mi trabajo que nosotros trabajamos de lunes a viernes, pero a veces hay que ir a trabajar los sábados y personas se comprometen a trabajar el sábado y después llega el sábado y las personas no van, no asisten. Y ahí las personas ya pierden veracidad y los demás o el jefe ya no los miran de la misma forma, ya no los consideran mucho. Entonces también en el contexto de la iglesia, cuando se me pide hacer algo, lo decía el pastor recién, o cumplir algún servicio y yo me comprometo a hacerlo, pero después no cumplo o no llego a la hora que dije que iba a llegar, eso también provoca que yo pierda credibilidad. Yo se me hace una persona menos veraz. A veces pasa, yo pensaba que no nos gusta decir que no, por ejemplo, cuando nos piden un favor, ¿cierto? Pero decir que no, como bien decía el pastor, no va a hacer que yo sea menos veraz, pero decir que sí, comprometerme y no cumplir, eso sí hace que yo pierda veracidad. Al final, yo pensaba lo que respaldará mis palabras y me hará una persona veraz son los hechos, la forma de comportarme, la forma de vivir, la forma de asumir las responsabilidades. Y bueno, realmente que el Señor nos ayuda a madurar también y a ir moldeando nuestro carácter en este aspecto para ser personas cada vez más veraces. Amén. Buenas noches, iglesia. En este primer punto, claro, nosotros como cristianos debemos ser personas honestas, ¿cierto? En, en adición a lo que dijo mi hermano Sergio, también debemos ser personas sinceras, eh, que no andan por delante mintiendo o tergiversando la verdad, o en otras ocasiones omitiendo, ¿cierto? En, en cualquiera de estas situaciones debemos ser personas confiables, en donde nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, en cualquier circunstancia en la que nosotros nos pudiésemos encontrar, no solamente en la iglesia, sino en cualquier lado, debemos ser sinceros, debemos ser honestos y que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Mientras el pastor hablaba, recordaba hace muchos años atrás cuando entre iglesias se hacían partidos de fútbol y uno podía ver que no sé, la situación ahí mismo en juego y la persona decía, no, yo no la toqué, y todo el mundo vio que esa persona tocó la pelota, pero aún así mentía. Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer en toda área de nuestra vida? Debemos ir siempre por delante con la verdad, no solamente en ciertos aspectos, sino toda nuestra vida, no solamente la iglesia, el compromiso, sino que también en nuestro trabajo, también en nuestra familia, en toda área debemos ser personas confiables, debemos ser sinceros, debemos también ser personas honestas. Amén. El segundo, el segundo punto, la oración y sus alcances. El verso 13, ¿sufre alguien entre ustedes? Haga oración. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. Entonces no hay circunstancia de esta vida que nosotros vivamos en independencia de Dios. Es un poco la idea del texto, ya sea que estemos sufriendo, eh, debemos orar al Señor, y cuando estemos alegres, debemos darle gracias al Señor por las razones que Él nos permite estar alegres. Esa es un poco la idea
de ese texto. Yo les daba el ejemplo de, un ejemplo muy bueno, ¿no? En Hechos respecto de Pablo y Silas, como ellos fueron capaces de orar y cantar al Señor, quizás en situaciones que si nosotros enfrentásemos no haríamos lo mismo, ¿no? Ellos estaban encarcelados, sin embargo, en esa situación fueron capaces de orar y de cantar al Señor. En verso 14 dice, ¿está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Los ancianos, recordemos, bueno, Warren Wilby decía en sus comentarios, lo vinculaba directamente a los diáconos, pero pueden ser considerados los ancianos los líderes de la época. De hecho, incluso algún comentarista decía que estos hombres podían ser más bien como ancianos de sinagoga, porque recordemos que estos hombres eran judíos cristianos. O sea, alguno incluso llega a afirmar eso, pero como sea, la aplicación para nosotros obviamente es en atención del liderazgo. Respecto a esta situación en particular, que todo el texto indica, ¿no?, que esta enfermedad es producto de un pecado y podría ser una disciplina de parte de Dios. El verso 15 añade, la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Y obviamente la oración y el perdón de pecados está también estrechamente relacionado con lo que dice el verso 16. Leamos también ese verso 16 porque tiene esto, yo decía que es más colectivo, pero obviamente también tiene relación con lo que se dijo en los versículos anteriores, el 14 y el 15. Por tanto, confiésese sus pecados unos a otros y oren unos a otros eh, para que sean sanados y la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Permítame compartir algo que yo encontré en una Biblia de estudio respecto de este verso 16. Dice, gracias al sacrificio de Cristo podemos acercarnos directamente a Dios para pedirle perdón por nuestros pecados. Eso yo les decía antes, ¿no? Sin embargo, que los creyentes nos confesemos nuestros pecados unos a otros todavía desempeña un papel importante en la vida de la iglesia. Si hemos pecado contra alguien, debemos pedirle a esa persona que nos perdone. Si nuestro pecado ha afectado a la iglesia, y ahí está el sentido del verso 16, debemos confesarlo públicamente. Si necesitamos apoyo y amor en nuestra lucha contra algún pecado, debemos confesarlo a quienes puedan ayudarnos. Si no estamos seguros de que hemos recibido el perdón de Dios después de haberle confesado nuestro pecado, podríamos confesar ese pecado a otro creyente para que nos ayude a comprender la seguridad del perdón de Dios. En el reino de Cristo, cada creyente es un sacerdote para los demás creyentes. Entonces ahí se ve reflejado en ese verso 16, ¿no? Esa idea de práctica, por decirlo así, comunitaria respecto del perdón como una práctica necesaria entre nosotros los creyentes. Luego dice el verso, bueno, nos da el ejemplo de Elías, ¿no? Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y la tierra dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Aquí quisiera añadir unas preguntas de aplicación también respecto de la oración para cada uno de nosotros. ¿Recurro habitualmente a la oración cuando me encuentro en algún problema? Nosotros estamos aproblemados, tal como yo lo planteaba también el domingo. ¿Oramos o este tal vez es un último recurso cuando ya hemos gastado todos los anteriores? Soy el tipo de persona que otros buscan para sostenerlos con oración. Eso también es muy importante porque recuerden que el texto no solo habla de confesarse los pecados los unos a los otros, sino también que oremos los unos por los otros. Entonces, esto tiene un doble sentido, ¿no? Primero, yo soy confiable para otros hermanos para que me vengan a decir, hermano, necesito que ores por mí. Y yo soy lo suficientemente susceptible para ir a otro hermano a decirle, hermano, ora por mí. Porque sin eso, sin esa fragilidad de parte del que requiere oración y sin esa disposición de aquel que te va a ayudar a orar,
no se va a poder ejercer jamás esta oración en ambos sentidos. Entonces necesitamos obviamente trabajar en eso y pedirle al Señor que nos ayude a, a poder cultivar la oración como algo habitual en nuestras vidas y también, porque imagínense, la aplicación de esto no tiene tanto que ver con el servicio formal. Aquí tiene que ver muchas veces con las conversaciones previas y posteriores o que se dan durante la semana entre ustedes. Está hablando más o menos de eso, de esas oraciones que no están en la formalidad del servicio propiamente tal, pero que sí se dan entre hermanos que se conocen. Entonces, eso es muy necesario. Y yo también les anunciaba el día domingo la oración congregacional que tenemos toda la intención de que pueda sufrir cambios en el horario. Tenemos que aún quizás afinar algunas cosas. Obviamente todos los hermanos que están involucrados en el traslado de las cosas también se van a ver afectados por esto, pero está la firme convicción de que un tiempo de oración donde participe un mayor número de hermanos eh, nos va a hacer mucho bien a nosotros como iglesia. Probablemente estábamos esperando tener un lugar o algo así, pero eso no se ve tan cerca. Entonces, lo que hoy día tenemos que hacer es sacar máximo provecho de lo que tenemos a mano y aún podemos sacar algo más de provecho respecto del tiempo en el servicio o más bien en la reunión de oración. Así que Dios mediante, yo creo que en octubre ya vamos a estar comenzando con esto de la oración congregacional y esperamos que para todos los que les sea posible puedan participar también en estos tiempos de oración. Ese es el segundo punto y es lo que yo quisiera compartir. Dejo a mis hermanos también. Amén. Sí, vemos en este punto, en este segundo punto, diferentes situaciones por las que podemos pasar como creyentes. ¿Cierto? Los creyentes podemos sufrir, también podemos estar alegres y también podemos enfermar por diferentes causas. Y en todas las situaciones el Señor nos aconseja, nos anima, nos exhorta por medio de Santiago a orar, ¿cierto? A orar en todo tiempo. A que en todo tiempo, sin importar cuál sea la situación, o sea, de sufrimiento, o de alegría, o de enfermedad, dependamos del Señor en oración, que podamos reconocer que Dios está en control de lo que me está pasando, pero pasa mucho que muchas veces nosotros no reconocemos a Dios, su soberanía en estas situaciones, cuando estamos sufriendo. Entonces, en vez de reconocer que, que- que Dios está ahí y vayamos en oración, muchas veces nos encerramos en la autocompasión. Y eso nos pasa mucho. En la tristeza preferimos estar en nuestra autocompasión y nos gusta estar ahí como, como refugiados ahí, como que nos gusta lastimarnos. Y teniendo un lugar donde encontrar consuelo, en la presencia del Señor, ¿cierto? Cuando estamos alegres también, creo que ahí un poco más tendemos a olvidarnos del Señor. En vez de reconocer al Señor, darle gracias por permitirnos vivir esa alegría, a veces como que nos olvidamos. Pensamos que esa alegría como que la merecemos poco menos. Y ahí nos vamos alejando del Señor sin darnos cuenta. O cuando estamos enfermos también, ¿cierto? Puede ser como el texto, en su contexto lo enseña, como una consecuencia de nuestro pecado o quizás por alguna prueba, ¿cierto? En vez de pedir ayuda a mis hermanos para que oren por mí, no queremos reconocer, no queremos reconocer delante de Dios, no queremos reconocer delante de los demás y llegamos a veces hasta dudar de que el Señor sigue estando en control. Yo pensaba que estas prescripciones con respecto a la oración en este punto son súper claras. No hay que hacer un gran esfuerzo para entender lo que Santiago está diciendo. Dice, si uno está sufriendo, hay que orar. Y lo dice claramente. Si estamos alegres, cante alabanza. Si estamos enfermos, tenemos que pedir oración. Entonces yo pensaba que lo que tenemos que hacer nosotros con estos versículos es simplemente obedecer. Simplemente obedecer, obedecer la palabra, lo que el Señor nos está diciendo en esta carta, y vamos a ser muy beneficiados por el Señor. Eso. Amén. Sí, en nuestro segundo punto ya, eh, nosotros como creyentes y que pertenecemos a una iglesia local, no estamos solos. Yo mismo personalmente puedo dar cuenta de ello
que la iglesia se preocupa cuando uno pide oración. Están ahí atentos en la oración y eso se agradece de la iglesia local cuando uno lo ha necesitado. La oración es importante y Dios también responde a nuestras oraciones, por lo que debemos hacer de la oración una prioridad en nuestras vidas. Hace un tiempo con los varones vimos la historia de Elías y, y uno podría estar tentado a pensar que Elías era un hombre súper espiritual, un hombre muy santo, un hombre, un superhumano, por así decirlo, pero Santiago nos enseña otra cosa, nos enseña que Elías era un hombre común y corriente, un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, también débil, igual que usted, igual que yo, también sufrió, también se alejó cuando estaba en problemas, igual que nosotros. ¿Y qué hizo Dios frente a Elías? El Señor respondió a su oración, al igual que también responde a nuestras oraciones. Finalmente, cuando tenemos alguna circunstancia adversa, lo primero que hacemos nosotros o lo que tendemos a hacer es tratar de solucionarlo con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia capacidad. Sin embargo, lo primero que nosotros debemos hacer es darle prioridad a la oración. Eso, hermanos. Amén. Por último, el punto 3 de estas directrices con las cuales termina Santiago, dice relación con la restauración del extraviado. Yo pensaba esto y en el contexto incluso podría hacer alusión a esta persona del comienzo del texto que está enferma producto de un pecado. O sea, esa persona, si efectivamente está en pecado, obviamente está extraviado. Entonces hay una cercanía también respecto del contexto que yo no mencioné el día domingo, pero que hoy día lo pude apreciar también de manera más directa. El verso 19 dice, hermanos míos, si alguien entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecado. El alejamiento siempre es algo gradual. Nadie se aleja de la fe de un día a otro, aunque pudiese parecer de esa forma. El alejamiento siempre es algo que va paso a paso en la medida que nosotros vamos descuidando ciertas cosas elementales para mantenernos firmes en la fe. Entonces, también esa es una advertencia para cada uno de nosotros cuando nosotros vamos descuidando. Por ejemplo, en este pasaje la oración es muy importante para la vida del creyente cuando vamos descuidando la lectura, la meditación de la palabra. Cuando nosotros descuidamos o en la comunión también el ser parte de una iglesia local, todas esas cosas van en desmedro, ¿no? Cuando, por ejemplo, el congregarnos pasa a ser algo alternativo. Eh, bueno, yo veré si me congrego o no. Todas esas cosas van haciendo mella en nuestra firmeza, por así decirlo. Entonces, muchas veces nosotros enfatizamos la soberanía de Dios y creemos en la perseverancia hasta el final, nosotros creemos en eso. Pero tanto la soberanía de Dios como la perseverancia hasta el final del camino cuentan con una respuesta activa de parte nuestra. No es como que nosotros nos vamos a sentar a hacer nada y entonces, bueno, ahí vamos a perseverar. No, definitivamente debemos comprometer nuestra voluntad. Y ese compromiso de voluntad tiene que ver con estar haciendo todo lo que tenemos que hacer para no caer y para mantenernos en el camino del Señor. Entonces, no es una cosa o la otra, como muchas veces se quiere caricaturizar, ¿no? A veces se hacen burlas de esto y dicen, no, salvo siempre salvo, pero es una caricatura finalmente, porque nosotros, claro, creemos que la salvación no se pierde, pero sabemos también que es necesario que esa salvación que no se pierde se manifieste con un compromiso consistente, porque si no, es hasta probable que si yo creo que el Evangelio es algo así liviano y que tengo mi salvación asegurada, pero por otro lado hago lo que se me da la gana y vivo una vida de libertinaje, es muy probable que yo solo tenga una idea del Evangelio o de esta doctrina, pero en realidad nunca he nacido de nuevo, porque el nuevo nacimiento, otra vez, una de las cosas eh, uno de los sellos que tiene es que nos va a conducir a un temor al Señor, a una vida santa, a una vida que le quiere agradar.
Entonces, también tenemos que tener ojo en ese sentido, porque podríamos estar, tal como dice Santiago, dice hermanos míos, o sea, está hablando a creyentes, como hoy día estamos también nosotros reunidos aquí, como nos reunimos el domingo, hermanos, hermanos míos. Dice, si alguien entre ustedes se extravía de la verdad, hermanos, podemos llevar tiempo en el Evangelio, podemos leer la Biblia, podemos ser estudiosos de la Escritura, pero Santiago dice, si alguien de ustedes se extravía de la verdad, podemos estar en la comunión de la iglesia local, podemos estar sirviendo, predicando, cantando, pero aquí está el riesgo, ¿no? Si alguien entre ustedes se extravía de la verdad. Entonces, por eso quería hacer ese acento. Está patente esa amenaza, esa advertencia de Santiago. Entonces, tenemos nosotros las herramientas para que eso no suceda, para que eso no pase, y debemos ser responsables y atender a los mandamientos del Señor. Y aquí ya viene el otro sentido del texto, ¿no? Que fue el que yo le di mayor énfasis el día domingo. Si alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Em, Algo de esto dije el domingo, pero quisiera volver a repetirlo. Para nosotros es algo difícil determinar, por ejemplo, quién está de manera final perdido, ¿sí? O que es un apóstata de la fe, que es alguien que ya no tiene reversa, digamos. Entonces, es algo difícil porque nosotros no podemos ver los objetivos de esas personas, su comportamiento. Y claramente hay personas que apostatan y que nunca más vuelven al Señor. Pero la disposición que Santiago nos está diciendo que tenemos que tener no es tanto a ese juicio, que obviamente es un juicio que nosotros tenemos que hacer, tenemos que aplicar el discernimiento. Si una persona apostata de la fe y está hablando en contra de Cristo, del Evangelio, yo no voy a ponerme a escuchar a esa persona. Ahora, sí tenemos que tener una disposición hacia el extraviado, ¿sí? Entonces, esa misma persona de la cual yo estoy hablando ahora, tal vez en algún punto podría mostrar cierta disposición a oír. Entonces, nosotros también debemos tener esa disposición. Quizás nosotros, como seres humanos, calificamos a muchos de perdidos, ¿no? Se está perdido. Pero finalmente, el que tiene la palabra final de todo aquello es Dios. Y como Dios tiene la palabra final, Él ha instituido medios para la restauración de ese tipo de personas, que estén en este límite, ¿no? Que decía yo, de alejado de la fe, hablando en contra de la fe, o tal vez personas que simplemente se han enfriado, que ya no están en la comunión de la iglesia local, no están leyendo la Biblia, no están orando. eh, Podríamos decir que, entre comillas, es un poco menos grave, pero nosotros como creyentes, digamos, activos dentro de el reino de Dios, de la iglesia local, debiésemos tener una disposición presta para poder ayudar, ¿cierto? Ser guía para aquellos que se han extraviado de la fe. Y lo primero que otra vez el texto nos indica a la luz del pasaje en su totalidad es que lo que debemos hacer primero es orar por esas personas y luego de orar por esas personas, también tener la disposición de tener un contacto intencional con ellos, ¿sí? Un contacto intencional. Una llamada, un WhatsApp, podría ser útil en ese sentido para ver las posibilidades de que esa persona pueda volver a oír el Evangelio y pueda ser restaurado a la comunión. Hablamos ese punto teológico también, ¿cierto? Respecto de que el que hace volver de su error eh, cubrirá multitud de pecados. Bueno, hace referencia, Iglesia, precisamente a esos pecados que son cubiertos en la persona que se arrepiente. Y eso también es importante tenerlo en cuenta. Hay un comentario final que quiero compartir, em, ya que hemos terminado este paso por Santiago. También de una Biblia comentada, dice: el libro de Santiago hace hincapié en poner la fe en acción. Es lo que vimos una y otra vez durante estas 7 predicaciones. Una vida recta es la evidencia y el resultado de la fe. La fe se manifiesta. Los creyentes deben servir con compasión, hablar con amor y con la verdad. O sea, y también ahí está algo que muchas veces nosotros nos inclinamos o inclinamos la balanza. A veces sostenemos la verdad y lo hacemos sin gracia. A veces llegamos a hacer de la gracia algo muy liviano.
y porque nos falta verdad. Entonces, pidámosle al Señor, cada uno de nosotros, y como iglesia local, que podamos ser personas de la gracia y de la verdad. Debemos vivir en obediencia a a los mandatos de Dios y amarse los unos a los otros. La iglesia debe ser un ejemplo de la vida celestial en la tierra. Mira qué gran desafío tenemos. Y debe atraer a las personas a Cristo mediante su amor a Dios y el amor que hay entre los creyentes. Em, y eso debiese ser una característica, porque el amor que nos está uniendo es el amor que Dios ha derramado en nosotros y que se debe ahora derramar entre nosotros. Dios nos amó en Cristo, por lo tanto ahora nosotros como parte de esta familia de la fe debemos amarnos entre nosotros. Si en realidad creemos en la palabra de Dios, la pondremos en práctica día a día. También lo hemos dicho una y otra vez. No somos cristianos los días domingos, somos cristianos durante toda nuestra vida. La palabra de Dios no solamente es para leerla y meditar en ella, sino para aplicarla en nuestra vida. La fe y la confianza necesitan manos y pies, los nuestros. Entonces, así termina esta epístola sumamente práctica y desafiante para nosotros los creyentes de esta época, y es de esperar que el desafío no quede en el olvido, sino que lo pongamos por obra. Vamos a tener oportunidades seguramente de hacerlo de manera individual y de manera colectiva. Así que no las desaprovechemos, iglesia. Dejo ahora a mis hermanos también para este último punto. Sí, claro, claro que Dios quiere que seamos nosotros instrumentos de restauración para los que se han apartado del camino. Que así también nosotros podamos manifestar el amor de Dios a las personas. Cuando preguntaron en la predicación si sabíamos de alguien que está apartado de la fe, me acordé de varias personas, la verdad, y, y que pudiendo ir muchas veces y apartar a lo mejor un tiempo para orar o para visitar a esas personas, muchas veces no lo he hecho. Muchas veces estamos centrados en nosotros mismos y en nuestras necesidades, que pueden ser válidas, que se nos olvida también las necesidades de los demás. O pensamos que el que se apartó del Señor ya es imposible que vuelva. Lo vemos Mm. como decía el pastor recién, como que ya es un apóstata. Y no es así porque eso nosotros no lo sabemos. ¿Cierto? Dios puede hacer volver a quien quiera, hasta la persona que uno menos se lo espera. A veces nosotros tendemos a quejarnos, ¿cierto? Cuando otros no se preocupan de nosotros, pero cuando somos nosotros los que tenemos que preocuparnos de otros, a veces también nos justificamos. Y creo que a todos nosotros nos falta crecer en amor para con los demás, porque estamos en este cuerpo de pecado y siempre estaremos necesitando crecer en amor. Y muchas veces nos vemos con urgencia el ir a restaurar al que está apartado, aquel que ha conocido al Señor y se ha apartado, obviamente no la está pasando bien. Y nosotros lo sabemos porque todos nosotros en algún momento hemos estado apartados del Señor y no lo está pasando bien porque quizás hay vergüenza o hay, no sé, sentimientos de culpa. ¿Y por qué eso pasa cuando uno se aparta del Señor? Porque si se aparta es producto del pecado. Y lo único que está esperando esa persona quizás es que alguien vaya y lo ayude, le tienda una mano. Creo que debemos crecer también en este aspecto. Obviamente, yo pensaba sin descuidar otras cosas que requieren nuestro tiempo y nuestra atención, como cuidar a nuestra familia, cuidar nuestro tiempo de oración, de comunión con Dios. Pero sí cada uno podemos aportar nuestro granito de arena, como se dice, que no es solo ir a visitar, porque alguno quizás no podrá ir a visitar, porque sus tiempos son limitados, la familia, pero sí podrá orar a lo mejor, u otro podrá enviar algún mensaje de ánimo o compartir material de edificación, etcétera. Pero todos podemos hacernos parte de la restauración que se ha extraviado del camino. Eso. Amén. Concluimos ya con este tercer punto, al igual de lo que ya se ha hablado previamente. Pensando en esto, ¿cuántos de nosotros los que estamos acá conectados no conocemos a alguien quien en algún minuto estuvo en los caminos del Señor? Quizás hasta sirvieron juntos o en algún momento lo admiramos. Sin embargo, hoy en día está lejos de los caminos y vemos que su vida está lejos también de los valores cristianos, que en algún momento también aprendió la palabra del Señor. Eso también nos hace pensar
que esa persona no va a cambiar, que esa persona no tiene solución, no tiene remedio, de que va a seguir su vida así, o que el Señor no la va a cambiar. Sin embargo, no debemos pensar eso. Santiago, como leímos, nos insta a predicar, nos insta a que debemos ayudar a quienes se han apartado, aquellos que están perdidos, a encontrar nuevamente el camino, a reconciliarse con Dios. Y esta es una forma en que nosotros tenemos. Mi hermano Sergio lo compartía. No siempre uno tiene la oportunidad de poder acercarse o simplemente no hubo mucha relación, pero también tenemos al alcance en la oración, tenemos ese alcance nosotros que podemos hacer delante del Señor, presentarle las vidas. Yo creo que más de alguno conocemos a quienes hoy en día están lejos del Señor, así que para que también lo pongamos en nuestras oraciones y si en algún momento, si el Señor nos da la oportunidad, eh, volver a predicarles el Evangelio, volver a, a intentar ahí que pueda reconciliar su vida con el Señor y volver a los caminos. Amén. Amén, iglesia. Vamos a orar para finalizar esta aplicación, amén, en Santiago. Padre, te damos muchas gracias por habernos permitido estar durante 7 semanas en esta carta que es una carta muy directa. Solo basta leerla y vamos a ver cuánto nos hace falta aún por caminar, por madurar, Señor. También es otro elemento que es transversal durante toda la epístola, es un llamado a la madurez en las distintas áreas de nuestra vida como creyentes. Y te pido, Señor, que nos ayudes a vernos con objetividad, Señor, a la luz de tu palabra, y entonces podamos delante de ti arrepentirnos de lo que estamos haciendo mal, de nuestros pecados, y con la ayuda de tu Espíritu y la guía de tu palabra, podamos, Señor, enmendar y podamos experimentar un genuino arrepentimiento delante de ti, Señor. Ayúdanos también a integrar esta enseñanza a toda nuestra vida, Señor, a la vida familiar, a la vida laboral, a la vida conyugal y, por cierto, también a la vida congregacional, que sabemos que tenemos desafíos, Señor, por delante, pero ayúdanos también a potenciar en el poco tiempo que muchas veces tenemos para compartir los unos con los otros, a sacar el mejor provecho y buscar las maneras, Señor, para poder aplicar esta palabra entre nosotros, miembros de una misma iglesia local. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.